normalmente yo cuando voy haciendo este paso lo hago así. Y bueno, pues siguiendo las instrucciones nos dice que tenemos que medir el contorno de escote, delantero y espalda, sisas y curva de piernas. Mide la zona de costura, no en el filo de la tela, ¿vale? Es decir, que tenemos que ir midiendo por aquí, por donde habíamos pasado el papel de calco, ¿vale? Aquí tenemos que ir pasando la cinta de canto. Te voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, el escote delantero. Bueno, pues voy a empezar a medir desde donde empieza la costura, ¿vale? El margen no cuenta. Y vamos, como es flexible, podemos ir bordeando bien la curva del escote. Como digo, pasando por las marquitas que habíamos hecho. Y a mí me da 42 centímetros exactamente. Así que los voy a anotar. Voy a poner escote delantero 42 centímetros. Que tenemos que añadir márgenes para costura y prevención. Es decir, que se le han sumado 4 centímetros en total, incluyendo las costuras de 1 centímetro más o menos. Por lo cual yo aquí voy a hacer lo mismo, voy a añadir 4 centímetros y tendría 46 centímetros definitivos para el escote delantero. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el escote espalda, para la sisa del delantero, sisa espalda, curva delantero y curva espalda. Y bueno, yo tengo aquí las medidas de cada pieza con los 4 centímetros de más. Y ya podemos pasar a cortar las cintas al bies. Voy a coger la lista con las cintas y yo siempre empiezo cortando las que sean más largas. Voy a cortar primero escote delantero de 46. Vale. Si me da la tela para cortarla entera, pues mejor. Y si queremos cortar 2 cintas a la vez, pues doblamos la tela al bies en diagonal. Y lo que hace el bies es que estira mucho más. Para ahorrar un poco de tela, por ejemplo, como digo, la sisa, lo suyo sería cortarla delantero y espalda en la misma tira para ahorrarnos costura. Pero además que hay que cortar dos veces. Entonces, realmente si os queréis ahorrar un poco de tela, pues bueno, podéis cortar 24,5 por un lado y 24,5 por otro con la tela doblada y así nos da 2 veces. Tendrá costura, por ejemplo, en el hombro y en el costado. Si nos molesta mucho las costuras, podéis hacerlo así. Colocamos alfileres alrededor para que no se nos mueva mucho. Y dibujamos el contorno siguiendo el dibujo de la regla. Marcamos aquí los 24,5 o incluso podéis redondear a 25. No pasa nada porque, como digo, más vale que sobre en estos casos. Y apoyando muy bien la regla vamos marcando así. En este caso también lo que voy a hacer es que voy a añadir medio centímetro más o menos de costura, aunque ya lo hayamos sumado, pero bueno, como en esta ocasión en lugar de cortarla completa la estoy cortando, digamos, para unirla, pues le añadimos medio centímetro más por si acaso. Después, para unirla podemos colocar los alfileres directamente aquí, la marquita que habíamos hecho. Y después coserlo con una puntada recta. Y bueno, aquí tenemos las cintas. Yo lo que hago es que las numero, digamos, le indico, por ejemplo, esta es la curva CE, curva espalda, es decir, la curva de la pierna de la espalda. Y las uno a la curva del delantero, que sería esta de aquí. Y estas que son las sisas, como las 4 que hay en total son de la misma medida, pues directamente, tal cual las corté, puedo pasarle el pespunte recto para ya unirlas. Y después tenemos cortada en una pieza
el escote delantero, lo he cortado al final, cada uno independiente, y el escote espalda. Las he cortado todas al bies, pero como digo, puedes probar a cortarlas al ancho de la tela. Bueno, ya he unido la cinta del escote, he unido la de las curvas y lo he señalado un poquito así en pequeño. Y nada, aquí tengo la sisa. Y bueno, voy a coserlas todas uniéndolas desde el borde con un pespunte recto. Cojo el cuerpo, le doy la vuelta para ponerlo del derecho. Y bueno, voy a coger las cintas del escote, que sería esta de aquí. Tenemos aquí la parte del delantero, aquí la parte de la espalda. Y vamos a empezar por la costura de unión que habíamos hecho. Vale, la vamos a empezar a colocar en una de las costuras de hombro. Voy a hacer coincidir la costura de la cinta con la costura del hombro, procurando que lo que es la costura que tiene aquí quede hacia atrás. Y así ya la cinta del delantero va para el escote delantero y viceversa. ¿Cómo colocamos las cintas? Bueno, la idea es que vayan colocadas, digamos, al ras, es decir, el filo de la cinta que coincida con el filo de la tela. Y para guiarnos después a la hora de coser, vamos a colocar los alfileres en la zona donde habíamos marcado el dibujo de la costura. Vale, ahí, donde está el papel de calco. Y aquí lo colocamos, que después la costura quede ahí. Y ya está. Y ya vamos colocando el resto de alfileres. Bueno, ya he colocado los alfileres por todo el escote delantero y espalda. Y aquí, que es donde está, digamos, donde se vuelven a unir ambos extremos, ¿veis? Y bueno, aquí en la costura tenemos que hacer coincidir la otra costura. En el libro viene explicado que esta parte de aquí, que esta sería la espalda, viene doblada aquí, digamos como una solapa, pasando por el mismo sitio. Y después la parte del delantero sigue su recorrido y monta ahí. ¿Vale? Nos quedaría así, nos quedaría, digamos, como 3 capas de cinta al bies. Como es un tejido realmente no es muy grueso, pues no queda mal. Ahora, si lo que queréis es una costura como la del otro extremo normal y corriente, pues justo ahí ponéis alfileres hasta donde tope, unís y podéis hacer una costura aquí para unirla. Yo lo hago así porque creo que es muchísimo más fácil. Aparte, si hacemos la costura aquí, corremos el riesgo de que a lo mejor al dar la vuelta nos sobre o nos falte. Así que bueno, lo vamos a hacer así. Entonces lo que yo voy a hacer es que doblo la pestaña de la espalda y justo donde tenía los alfileres, pues lo saco y coloco en el mismo sitio. Por el revés, sacando, o sea, por el revés de la cinta, sacando por el revés del cuerpo. También en la zona donde está marcada la costura. Y esta parte de todas formas tenemos que pasarla por el mismo sitio. Entonces empezamos aquí a doblar un poco para que gire ahí. Porque ahora tenemos que colocar los alfileres con la parte de, digamos, del delantero puesta. Y ahora el resto va encima de la otra parte. Vamos a cortar, digamos que mida más o menos, pues no sé, como 1,5 cm, cosas así. Tampoco conviene que sea muy estrecho porque si no después cuesta un poco que se pueda montar. ¿Vale? Que no sea de la misma medida que el margen del cuerpo. Y nada, ahora vamos a empezar a coser
yo voy a empezar a coser directamente desde aquí, desde la unión que habíamos hecho, y vamos a coser llevando la puntada porque aquí no tenemos puntada marcada, ¿vale? Pero vamos a pasarla por donde hemos colocado el alfiler, digamos por aquí, por el primer agujero del alfiler, y vamos a pasar puntada elástica. Puedes pasar también pespunte recto, pero bueno, yo me aseguro así que como después igualmente le voy a pasar un pespunte recto, que por lo menos conserve lo máximo que pueda la elasticidad. Así. Y bueno, ya hemos terminado la costura y por supuesto conserva la elasticidad. También nos dice que reduzcamos el margen de la costura de la cinta. Lo voy a hacer, reducir un poquito, simplemente hacer como una especie de corte así diagonal. Esto es simplemente pues bueno, pues para evitar un poquito así de bulto y cosas de eso. Y el otro extremo de la costura, si ves que, bueno, pues ves que es mucho bulto tal, pues también. Y podemos, pues bueno, también retirar un poquito de exceso. Y nada, voy, como digo, a rebajar toda la costura para pasar a la plancha. Después voy a volcar la costura hacia la parte de la cinta. Vale, lo que tenemos que hacer es doblamos una vez así, cubriendo la costura de unión con el canto de la cinta, que va a ser, digamos, la primera doblez. Puede que os quede así como a mí, más grande que la costura, pero con que llegue al ras de la costura está bien. Doblamos una vez cubriendo y ahora volvemos a doblar, ya con la costura también hacia adentro, y nos quedaría así. Generalmente yo cuando voy haciendo este paso lo hago así. Lo hago con el derecho de la prenda hacia mí, para que una vez que yo doble, yo lo que hago es que coloco el alfiler en el derecho de la prenda, porque yo voy a coser por el derecho, y lo coloco de arriba, o sea, de fuera hacia adentro, es decir, que el tope del alfiler quedaría aquí, así, de esta forma, para que lo poco que monte, al montar el alfiler, siempre algo empuja la cinta hacia adentro. Entonces me va a servir también para que por el derecho no se vea nada, y por aquí quede un poquitín más retirado hacia adentro. Así cuando paso el pespunte me aseguro de que siempre voy a pillar la parte de la cinta. Y así por todo. En la zona donde se juntaban las cintas, pues hacemos lo mismo realmente. Aquí están separadas, pero yo al doblar la cinta, aunque esto yo siempre lo hago más al final, cuando ya he bordeado todo, pero bueno, para que lo veáis, lo mismo, así. Como digo, bueno, yo lo voy a hacer así, que es como a mí me gusta más hacerlo. Tiramos bien, que no nos quede ninguna bolsita. Doblamos hacia adentro y volvemos a doblar, y ya estaría ahí. Puedes colocar varios alfileres para que no se te salga. Bueno, pues ya coloca todos los alfileres alrededor del escote por el derecho. Voy a pasar el pespunte por el derecho, que sea lo más constante posible, más o menos a medio centímetro del borde.
Ya tiene el pespunte por el derecho perfectamente. Es importante ir guiando también la tela para que en las curvas, sobre todo, no nos formen pliegues. No se queda siempre un poquitín levantado, pero eso es normal. Cuando lo planches se va a corregir y cuando lo lleves puesto ya también te va a quedar genial.